Hola. Sí. Decía que hace 15 días la Universidad Francisco Gavidia publicó su 8º estudio de humor social y político, le llaman ellos, titulado «Hay otros problemas más importantes». Me voy a referir solamente a 3 preguntas de eso. Entre lo que más me llamó la atención, a la pregunta, ¿qué es para ustedes el miedo? El 42% dijo que era un estado emocional. El 26% es una sensación. El 13% es un sentimiento. Mientras que el 12% dijo que no sabe qué es eso. A la pregunta, ¿se considera usted una persona miedosa? El 37% dijo, no, yo me considero nada miedosa. La persona, hombres y mujeres. Poco miedosa, el 35%. Sí, algo miedosa, el 16%. Sí, me considero muy miedosa, 11.12%. Finalmente, a la pregunta, ¿le tiene miedo a Dios? No temor, miedo. A Dios, dijo el 81% de la población, dijo, sí, le temo mucho a Dios. El 14% dijo, no, yo no le temo nada a Dios. Finalmente, el 4.5% dijo, le temo a Dios, pero algo. ¿Dónde estamos nosotros y nosotras? Hace muchos años conocí a un amigo que hace muchos años estaba afrontando una dificultad. Andaba buscando trabajo, porque donde trabajaba no habían condiciones favorables para poder seguir allí trabajando. Había una serie de situaciones de corrupción, malversación de fondos, calumnias, entre otras cosas. Entonces mi amigo andaba desesperado buscando trabajo. Él me decía que le pedía a Dios frecuentemente que le ayudara a buscar trabajo, a encontrar trabajo, pero Dios no le respondía. Él, el primer año en donde él tomó la decisión para buscar trabajo, mandó 17 hojas de vida, 17 currículums, o sea, 17 CVs a 17 diferentes empresas. Ninguna de ellas le respondió ese año, ni siquiera para decirle, gracias, vuelva a intentarlo, ni siquiera para eso. Hablaba frecuentemente con él porque vivíamos en el mismo municipio. En el segundo año, él mandó 31 hojas de vida, 31 currículums a 31 diferentes empresas. A la par de mandar los currículums, mi amigo seguía en la oración día con día para que Dios le apoyara, le ayudara a buscar empleo. Recuerdo que una vez me dijo en las conversaciones, me dijo, ¿por qué Dios no me responde a mis oraciones? ¿Por qué Dios no me responde a la petición de encontrar empleo? ¿Qué le he hecho a Dios de mal para que no responda a mis oraciones? A lo largo de mi vida, que ya van muchos años, ¿verdad? Demasiados, creo yo, he escuchado las mismas preguntas a muchas personas en diferentes circunstancias, como por ejemplo, personas que se han encontrado amenazadas de muerte, personas que han sido despedidas injustamente, familias que se han roto, desintegrado y divorciado por diferentes causas, personas que se encuentran enfermas, personas que experimentan el dolor por la pérdida de un familiar, personas que se encuentran buscando empleo todavía, personas también he escuchado esta misma pregunta, a personas o familias que solamente tienen para medio comer una vez al día. La gente me ha hecho la misma pregunta en diferentes circunstancias que las de mi amigo. ¿Por qué Dios no nos responde? Yo me pregunto, ¿será que Dios no nos responde? ¿Será que nosotros no sabemos identificar la respuesta de Dios? ¿O será que nosotros no sabemos escuchar
la respuesta de Dios. Este texto que nos ocupa ahora es uno de los textos más reflexionados en el marco de la Semana Santa, ya que nos plantea uno de los pocos relatos, porque no hay muchos, pero nos plantea uno de los pocos relatos en donde nos demuestra una condición en la que se encuentra Jesús. Una condición que se pudiese interpretar como una vulnerabilidad emocional extrema. A pesar de que Jesús ha experimentado a lo largo de su vida pública, ha experimentado calumnias, malos entendidos, difamaciones, persecuciones, intentos de captura por parte de los religiosos de ese tiempo, Jesús ha experimentado diferentes tipos de adversidades, problemas, conflictos. En este texto nos descubre entonces esa situación que yo puedo calificar como una condición de vulnerabilidad extrema de Jesús. En textos anteriores, en los 4 evangelios, nos dice de que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Él, Jesús, toma esa decisión, a pesar de que adentrarse a Jerusalén es el centro neurálgico de lo político y de lo político y de lo religioso de esa época, o tanto del poder romano, pero también del poder religioso de los judíos. A pesar de saber Jesús de que iba a adentrarse en ese centro neurálgico de poder, no rehusó ir a Jerusalén, sino todo lo contrario. Estaba convencido de que ir a Jerusalén era un destino ineludible. Jesús ha estado enseñando a los discípulos y a otra gente sobre el reino de Dios y ha mostrado signos de ese reino del que ha enunciado insistentemente que se ha acercado a la gente. Jesús nunca predica sobre solo en 2 veces menciona en los evangelios iglesia, pero hay más de 100 veces que hablas del reino de Dios. El reino de Dios está cerca de la gente, ha anunciado Jesús insistentemente. Por ello, ha sanado muchas personas que tenían diferentes enfermedades, diferentes discapacidades, diferentes trastornos emocionales, dolor, angustia, pero también se acercó a la gente que estaba desprovista, o sea, excluida del calor humano, y también condenados a vivir alejados de Dios, según la religión de esa época. A todas estas personas, Jesús les acompañó con el propósito de restaurarles, pero también de devolverles la vida. Les acompañó para provocarles esperanza, a través de mostrar de que Dios no es un Dios lejano y ajeno a la cotidianidad de los seres humanos. Dios no es un Dios lejano al sufrimiento de la gente, al dolor de la gente. Al contrario, les mostró y demostró a un Dios cercano y solidario con la gente. El contexto social del texto que hemos leído ahora, hay un ambiente, el contexto social es un contexto de alegría, pero también de persecución, de traiciones, de despedidas, de sobornos, de comidas fraternales, de fiesta de panes sin levadura, pero sobre todo de mucha desconfianza. Era un contexto tan fluctuante e inestable, especialmente para Jesús y sus discípulos. Mientras la población estaba en la celebración, en el marco de la celebración de los panes sin levadura, paralelamente los líderes religiosos de esa época planificaban los últimos detalles del plan de captura y asesinato de Jesús, a través del soborno, a través de infiltrar a una gente, a una persona
o a varias personas en el círculo más cercano de Jesús, que eran los discípulos, y así poder lograr una traición. Versículo 32. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense ahí mientras él oraba, quédense aquí mientras yo oro. Aquí supongo que Jesús era un hombre, me hace inferir, suponer, y por los textos que he leído en los demás evangelios, que Jesús era un hombre de oración, oraba, y no es primera vez que aparece haciéndolo en este texto que hemos leído ahora, sino que hay otros textos y en los 4 evangelios. Sin embargo, aquí aparece un elemento muy novedoso, porque generalmente Jesús ora solo, pero aquí no. Invita a 3 de los discípulos para que le acompañen. Reina Valera dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lo que experimenta Jesús en ese momento era una tristeza no cualquiera, no porque perdió el equipo de fútbol, no es una tristeza vana ni pírrica, sino profunda, honda, significativa y una angustia de muerte. Se puede inferir, se puede suponer también que se sentía solo, porque pide a estos discípulos que le acompañen. No quería estar solo, por eso experimentaba sentirse solo, y por eso invita a estos 3 a que se queden ahí con él. Esto se asemeja como cuando nosotros o nosotras hemos afrontado una dificultad en la vida, un problema grande en la vida, una necesidad significativa en nuestras vidas, y le pedimos a nuestras amistades, o le pedimos a los hermanos y hermanas de la iglesia, o le pedimos a familiares que nos ayuden a orar a Dios por ese problema. ¿Por qué? Porque no lo queremos hacer solos, ni solas. Jesús de igual manera invita a estos 3 discípulos, pero ninguno de ellos pudo mantenerse despierto. Yo supongo también que ninguno de ellos oró, porque yo no sé si podían ellos orar dormidos. Yo no puedo, pero no sé, ¿verdad? Como decimos popularmente, vaya usted a saberlo. Versículos 35 y 36. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. La versión bíblica de la Biblia de nuestro pueblo dice: se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, aquel momento, aquella circunstancia. El siguiente versículo dice en Reina Valera y decía: Abba, Padre. Otros dicen que tiene tilde en la última A, que podría ser Abba, Padre. Y más que todo es una palabra en arameo que significa papá, más que padre. Y quizás más papito, más que papá. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús aquí nos da un mensaje que debiésemos de aprender si es que no lo hemos aprendido. Él se encuentra con una angustia y tristeza hasta la muerte. ¿Y a quién acude? A Dios, a su Padre. En momentos desesperantes, angustiantes, debemos también nosotros acudir a Dios, así como lo hizo Jesús. Si Jesús, siendo Jesús, hizo eso, ¿por qué no lo voy a hacer yo, siendo yo? Seguramente Jesús sabía que su Padre le ayudaría y por eso acude a Él.
es seguro. Estaba convencido el hombre de que su padre le iba a ayudar en ese momento. En cambio, ahora quizás acudimos a Dios como última alternativa o como última opción, o lo hacemos nosotros como nuestra primera opción. Tristes, angustiados, desanimados, conflictuados, enfermos, es importante saber que en Dios sí encontramos respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde. Por otra parte, actualmente cuando estamos con una necesidad, acudimos en oración a Dios. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿Por cuánto? Me dice un amigo, una amiga, es que lo que a Dios le importa es la calidad de tiempo. Gran mentira. En la oración de Jesús está un elemento también que nos puede orientar para comprender la actitud de Dios en este momento. Jesús está convencido de que Dios, su Padre, le puede ayudar y por eso le busca y por eso ora a Dios, a su Padre, y le dice su petición: aparta de mí esta copa o aparta de mí esta situación, pero no como yo quiero, sino según tu voluntad. ¿Y qué hizo Dios? Responderle. Dios le responde a Jesús según su voluntad. Dios no responde según la voluntad de Jesús. Dios responde según su voluntad, la voluntad de su Padre. Y en eso no hay que perderse para no frustrarse. Esto lo podemos evidenciar en los siguientes versículos, como por ejemplo el 37, cuando regresa de orar, le dice a Pedro, Simón, ¿verdad? Le dice, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? ¿No has tenido fuerzas para orar 1 hora? Esto me hace pensar que Jesús seguramente estuvo orando ese mismo tiempo que le dice a Pedro, a Simón. ¿No les parece? En el 38 les recomienda a todos permanecer despiertos y orar para no entrar en tentación. La recomendación de Jesús a sus discípulos era importante, era sumamente importante, ya que venían tiempos difíciles, tiempos inestables, dolorosos. Mantenerse despiertos y orar a Dios para tener fortaleza necesaria y así afrontar lo que viene en la vida. Del 39 al 40, el texto nos dice de que Jesús volvió 2 veces y 3 veces, diciendo lo mismo, pero los encontró siempre dormidos. Del 41 al 42, Jesús responde, basta, ya estuvo. La hora ha llegado donde el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levántense, se acerca el traidor. A esto me refiero hace 2 minutos, me refería hace 2 minutos. Cuando Jesús llama a sus discípulos a permanecer despiertos y orando para no entrar en tentación, Dios ha respondido ya la oración y la petición de Jesús. Porque en estos últimos versículos, Jesús tiene una actitud de mayor fortaleza para afrontar los pecadores y traidores que llegan por él. Y afronta la situación que se le viene encima. Dios siempre responde, pero según su voluntad. Por ello, hermanos y hermanas, nunca hay que dejar de buscar a Dios, aún en medio del dolor,
de la angustia, de los problemas, de la desesperación, porque siempre Dios responderá a nuestras oraciones. Siempre, siempre. Mientras vivimos, afrontamos diferentes situaciones que nos provocan estar conflictuados, emproblemados, desanimados, enfermos, angustiados, adoloridos. Sin embargo, hay que aprender de Jesús, que se acercó a su Padre porque sabía que Él respondería. Por eso les invito a ustedes también, junto conmigo, por supuesto, a hacer lo que Jesús hizo, a aferrarnos a Dios, a acercarnos a Dios siempre y siempre estar en oración, porque tenemos que tener la convicción de que Dios siempre responderá a nuestras oraciones. Siempre responde, pero según su voluntad y no la nuestra. Amén.